Hoy quiero hablarle de un tema que es para iglesia, para cristianos, ¿no? Para aquellos que estamos caminando en el camino hace bastante tiempo, y es bueno recordar lo que la palabra de Dios dice. Quiero leer con ustedes en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Le puse un título que un poco significativo, ¿no? Cuando lo lee alguno, decir, ¿qué quiere decir el pastor con lo que puso allí? Y el título dice, dicen tener, pero no tienen nada. Usted lee el título y dice, ¿qué es eso, no? Vamos a mirar un poquito las escrituras que está hablando el Señor directamente a diversas iglesias. Usted sabe que le escribe allí en el comienzo del libro del Apocalipsis a las 7 iglesias que están allí, tanto en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Filadelfia, Laodicea, en donde el Señor tiene un mensaje especial para cada iglesia. Y tiene un mensaje, y ese mensaje tiene mucho que ver con la iglesia en aquel tiempo. Pero como la palabra de Dios no tiene un tiempo con vencimiento que era para ayer y hoy ya eso es viejo, sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Como decía hace un ratito el evangelista Juan, ¿no es cierto?, que los milagros y maravillas que hacía cuando él era pequeño, lo que hacía el Señor, lo sigue haciendo hoy. Entonces nunca lo sorprendemos al Señor, ni es sorprendido con una cosa nueva. Él ya lo sabe, y Él sabe cómo solucionar el tema. Vamos a leer bajo la guía del Espíritu Santo, y que nos dé sabiduría, entendimiento y gracia para entender la palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Dice así el capítulo 3, versículo 14. Y escribe, dice el Señor, al ángel de la iglesia en Laodicea. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Me imagino aquellos que recibían el mensaje de la carta que decía, bueno, ¿qué nos dirá el Señor? Y comienza el Señor y dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo no la va a conocer nuestro Dios, no es cierto? Tu obra, mis obras, Él las conoce todas, no hay nada escondido delante de Él. Dice, pero le dice algo que no es muy agradable. Las otras cartas no tienen un tono tan firme y fuerte como le escribe a esta iglesia. Y dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Usted puede decir, pero ¿por qué no comenzó por la primera carta? Así nos vamos enterando que él escribía a las otras iglesias. Bueno, sentí de comenzar por esta carta. Pero para entender un poquitito vamos a hacer un poco de historia también. Y en el siglo III antes de Cristo, la Odisea fue fundada por Antíoco II, que le puso el nombre a esa ciudad que él funda de su esposa. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Laodice, que significa, si vamos al griego, el nombre Laodice, Laos significa pueblo, dice significa gobierno. Y podríamos decir que el nombre Laodicea es el gobierno del pueblo. Así que le puso en honor a su esposa este nombre. La ciudad era muy adelantada en su tiempo. Mire que estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Tenía agua que llegaba a las casas por medio de acueducto, desde grandes manantiales que había de agua caliente en ebullición de alta temperatura. Y venían por esos acueductos y llegaba a la ciudad y a cada casa. Tenían agua. Pero cuando llegaban a la casa, esa agua llegaba tibia. Y dicen los escritores de aquel entonces que las personas cuando tomaban esa agua tibia le producía vómitos. Escuchó lo que hemos leído recién, ¿no? Hay un paralelismo entre la ciudad donde ellos habitaban, cómo eran ellos, y lo que le está diciendo y referenciando Cristo a través de cada una de sus conquistas materiales. Y Él los lleva al plano espiritual y le dice lo que realmente son. Dice la palabra de Dios de que Él es el Señor y que no hay otro, y que Él es la cabeza de la iglesia, ¿o no? Pero acá parece que era una iglesia media descabezada. Y vamos a ver por qué. Siguiendo un poquito con la historia, hay otras también, otra escena que relata el Señor allí, que tiene que ver con la historia de esta ciudad. Y en el año 60 después de Cristo, se produce allá un terremoto tremendo que destruye a toda la ciudad por completo. ¿Y qué pasa? Esa ciudad, por sus habitantes, era muy próspera. Y esa prosperidad a la que llegó comenzó a hacerlos arrogantes, soberbios. ¿Y sabe qué? Se dieron el lujo de rechazar el subsidio que le daba el Imperio Romano para reconstruir la ciudad. Y decíamos, nosotros no necesitamos tu ayuda, nosotros podemos. Y bueno, y así rechazaron un subsidio. También colaboró el Imperio Romano en otras cosas, pero ahí ellos rechazaron de plano, no querían ayuda de ellos, ¿no? Tenían buenas carreteras la ciudad, tenía un centro bancario y tenía fábrica de ropa, y ellos producían una brillante lana negra y productos medicinales, entre ellos colirio para los ojos. No se sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia en aquel lugar, pero muy posible que haya sido Epafras. Ahora,
vamos a ver un poco lo que dice el Señor. Ya entramos un pantallazo en la historia, lo que era esa ciudad, pujante, rica, con los creyentes en aquel lugar, arrogantes, soberbios, que la sabían todo, que eran poderosos porque lo material, la riqueza lo hacía sentir firmes y poderosos y no querían ayuda de afuera porque yo puedo, no necesito nada. Ahora vamos a ver qué dice el Señor. El Señor dice que Él estaba a la puerta y llama, pero estaba del lado de afuera de la iglesia. Nosotros debemos tomar aquí un ejemplo para cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor para nuestra vida en la faz espiritual, y tomemos esta advertencia que tiene como 2000 años más o menos, pero llega también a la iglesia de hoy. Y miremos quién era aquel que estaba afuera de la iglesia, en la puerta, a ver si alguien le abría la puerta para que entre. ¿Quién era? Era nada menos que el Señor. El dueño de la iglesia, afuera de la iglesia. La cabeza de la iglesia, fuera de la iglesia. No estaba en el lugar donde debería estar. Y fíjese quién era el que estaba fuera de la iglesia. Nosotros decimos el Señor. Y muchas veces recordamos un poquito a Jesús, aquel que fue crucificado. Y muchas veces no hacemos un poquito de énfasis. Solamente aquellos que estudian pueden conocer eso, o algunos un poquito más. Lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 3, entre otros versículos, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Jesús quién es? Es Dios. Es el Hijo del Dios, el Salvador del mundo. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe quién es Jesús? Usted lo tiene en su vida, en su corazón cuando lo recibió. Y usted recibió a este personaje tan importante y especial, Rey de Reyes, Señor de Señores, y está con usted y conmigo. Él es el dueño de la iglesia. No es el pastor ni una asociación. Humanamente sí, pero espiritualmente nuestro dueño es el Señor. Él es el dueño de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Él tiene un lugar prominente dentro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos dentro de la iglesia parte integral del cuerpo de Cristo, cada uno con una función a desempeñar y desarrollar. Pero que quede bien claro que usted y yo tenemos en nuestra vida al Creador del universo, el que creó el universo, y todas las cosas creadas fueron creadas por Él, por el Señor. Y tenemos que brindarle la importancia que se merece, el honor, la reverencia, el respeto de quién es Jesucristo. Acá parece que la iglesia no la tenía bien claro porque lo habían dejado afuera al Señor. Y Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Habrá alguien que me permita entrar? Qué escena horrible, ¿no? La que le está diciendo a este pastor de la iglesia. Yo no sé, estaría temblando cuando leía todas estas cosas. Ellos no tenían ni la menor idea quién era el que estaba afuera, llamando a ver si le abrían la puerta. Muchos creyentes no saben que el corazón, nuestro corazón, su corazón, se abre desde adentro.
En Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Le has abierto el corazón a Jesucristo? ¿O está afuera Jesucristo? ¿Me abres? Que no sea así, ¿no? Y el mensaje del Señor a esa iglesia la confronta a la iglesia con cada logro material de las cuales ellos estaban orgullosos y arrogantes. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Creyentes tibios. Todos esperamos que los creyentes sean fervorosos, calientes, ¿no? Y aquí los creyentes eran otra cosa. No estaban cumpliendo los requisitos que Dios quiere para los creyentes. Este es el mensaje para ellos. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor le está diciendo, me das náusea como sos vos. ¡Qué feo! Lo grave es ser arrojado de Dios. El Señor dice en Juan 15:4, separado de mí nada podéis hacer. Le está diciendo, así no podés seguir en esa condición conmigo. ¿Es fuerte el mensaje? Lo que le está diciendo a esa iglesia, lo que le está diciendo a ese pastor que estaba al frente de la iglesia. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que eran. Ellos se creían que estaban en la iglesia, cantaban, oraban, venían y ellos no necesitaban ni del mismo Dios, ni del mismo Señor, a quien supuestamente adoraban. Y dice la palabra del Señor, orgulloso y arrogancia de la iglesia era lo que estaba presente. No se sentían pobres y por eso no iban a pedir nada, porque no lo necesitaban. Eran creyentes conformistas con lo que tienen y cómo estaban, con lo que tenían y cómo estaban. También hoy, en las iglesias hay evangélicos que no necesitan aún ni la gracia salvadora de Dios para continuar y seguir adelante, porque creen tenerlo todo. Muy teóricos en la Biblia. Tampoco conocen ni oran el Padre Nuestro pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No lo necesitan, porque lo tienen. Son ricos. Son autosuficientes en todo. No son dependientes de nadie ni del Señor. Dicen ser cristianos. No se dan cuenta que el Señor está a punto de vomitarlos de su boca y siguen con su vida así. Arrogantes. Dices, el Señor, dices, me he enriquecido. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia no puede enriquecerse a sí misma, nunca. Solamente se enriquece, ¿por qué? Por la palabra y el fluir del Espíritu Santo, teniendo a Cristo Jesús, cabeza de la iglesia, adentro y no fuera de la iglesia.
Cuando el Señor está dentro de la iglesia, cuando el Señor está dentro de nuestros corazones, ahí somos enriquecidos. Mientras no le damos cabida al Señor dentro de nosotros, nos podemos creer enriquecidos. Pero el Señor dice que sos pobre, desventurado, que no lo tenés a Él, ni lo dejás hacer, ni lo dejás actuar. Actuás precipitadamente, sin pedirle consejo a Dios, sin clamar a Dios, sin decirle, Señor, te necesito. Y te sientes fuerte, o la iglesia o el creyente de aquel entonces y también en este tiempo, hay muchos que ni oran, porque no necesitan orar, ni leen la Biblia. Y no, ¿para qué vamos a leer la Biblia? Y esto nos hace recordar un poco, ¿no?, la escritura allí, cuando el fariseo oraba, ¿se acuerdan?, en el templo, y decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los que estaban al lado de él. No, él oraba a Dios. Dice, qué vergüenza, estos publicanos vienen a orar. No quiero ni estar cerca de ellos. Se creían superiores. Y muchas veces hay cristianos que sí, que se sienten un poco superiores, ¿no?, a los demás, que desprecian a sus hermanos y no se dan cuenta que están a punto de ser vomitados de la boca de Dios, porque a Dios no le agrada eso. La iglesia de Laodicea creía en los méritos propios, sin tener necesidad ni dependencia del Señor. Tenían al dueño, señor y cabeza de la iglesia, afuera de la iglesia, y no le abrían la puerta. En el versículo 17 dice, porque tú dices, el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y todo lo demás diciéndole, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo que ellos tenían y decían y producían en la ciudad le faltaban a aquellos creyentes desventurados. Podría entrar a detallar cada uno de ellos, pero desventurados, no conocían ni las bienaventuranzas. ¿Sabe qué dice una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ellos no conocían ni esa bienaventuranza. Ni conocía lo que decía Pablo cuando le escribía a los Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y ellos decían, no tengo necesidad de nada. El Señor los llama miserable. Mientras Pablo decía, no es que lo alcancé todavía, estoy tratando de alcanzarlo. ¿Se da cuenta cuál es el creyente, no? Orgulloso, se cree rico, arrogante, sobre todos, desprecia a los demás. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Eso eran los creyentes que existían en aquel entonces y hoy también. La riqueza de la vida cristiana y el estilo de vida del creyente es llevar las manos vacías a Dios. Aquel que lo llena todo en todo, decirle, Señor, yo tengo necesidad de ti. Señor, yo tengo necesidad que tú actúes en mi vida, en mi familia, en la descendencia, en mis cosas materiales, en mis necesidades. Te necesito, Señor. Y ellos sí, no necesito de nada, lo tengo todo. Aún al Imperio Romano que le venía al gobierno de dar ayuda, y no necesito, nosotros podemos. Y estaban todas las casas patas para arriba y todo ahí. No, nosotros lo vamos a hacer. Arrogantes. Dice ciego y desnudo. Ahora fíjese, tenían colirio ellos, una medicina para los ojos, que cuando llegaban del desierto,
por el viento, la arena, la tierra, llegaban con los ojos rojos así, todos irritados que ni podían ver. Llegaban a la ciudad, tenían el medicamento para eso, le ponían los ojos, recuperaban la visión. Ahora el Señor le dice que son ciegos. Teniendo la medicina ellos, que la producían ellos, le dice, son ciegos. Son ciegos. ¿Sabe por qué les dice? Porque ellos no tenían visión espiritual para saber dónde estaban parados. Cuando el creyente cree que tiene todo, no va a clamar por misericordia y por gracia. Normalmente dice, yo lo puedo hacer. Yo no sé si alguna vez usted dice, ¿para qué lo voy a molestar al Señor por esto? ¿Cómo no lo va a molestar al Señor por esto? No es molestar al Señor. Él es nuestra ayuda, Él está a nuestro lado y somos dependientes del Señor. Y el ser humano es dependiente desde que nace hasta que muere. Cuando nace lo tienen que atender para que viva, ¿o no? Durante su trayectoria en la vida necesita de lo demás. Y cuando se muere también necesita y es dependiente para que lo depositen en un ataúd, en una sepultura y lo lleven y no lo dejen por ahí. El ser humano es dependiente. Cuando nace le tiran agua, algunos para bautizarse. Cuando se casa le tiran arroz. Y cuando se mueren le tiran tierra. El Señor le dice que eran desnudos. El Señor le dice a los que tenían en la ciudad fábrica de telas, de vestidos. Hermano, cuando Cristo no está en la iglesia está espiritualmente desnuda. El vestido de la iglesia no son las credenciales, la antigüedad y los méritos que pueda tener. Las vestiduras del creyente no deben ser viles, sino santas, lavada en la sangre del Cordero de Dios. La vestidura del creyente son la vestidura de Cristo, irradiando la luz y santidad del Señor. Quien las usa y por dónde va, se dan cuenta que no está desnudo, que está vestido y que su vestidura es especial. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están nuestras vestiduras hoy para estar en el mundo? Irradian la presencia de Dios, irradian luz. ¿Los otros ven la luz en nosotros de Jesucristo? ¿O pasamos indiferentes entre ellos, como mezclándolo como el mundo con lo que hace el mundo también? ¿Cómo es nuestra actitud como creyente, como hijo de Dios? Ahora hay una demanda del Señor. En el versículo 18, el Señor dice, fíjese, te aconsejo, no obliga. El Señor nos habla hoy también, nos aconseja. Él no obliga, aconseja. Dice, por tanto, yo te aconsejo, lo que dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Vio? ¿Querían tener ustedes que dice que son ricos? Tienen que venir a mí. Yo tengo la verdadera riqueza, le está diciendo el Señor. Y vestiduras blancas para vestirte. Ellos tenían vestiduras de esas negras brillosas con esa lana que ellos producían y la tela que producían. El Señor le ofrece vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tengo, dice, y unge tus ojos con colirio para que vea. Ellos producían colirio. Al productor de colirio dice, vení, comprame. Yo tengo el verdadero colirio que te hace falta para tu vida, para tu ser. ¿Se entiende? La Biblia nos habla de estas cosas tan importantes y que le dice que de mí compre oro refinado. Ahora les dijo que eran pobres también, pero ellos decían que eran ricos. ¿Y cómo se entiende que un pobre va a comprar algo, oro refinado en fuego?
Ahora esto nos lleva a Isaías 55:1, en donde dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor le está diciendo a la iglesia rica, arrogante, de la Odisea: vengan sin nada y llévense en todo. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Hombres y mujeres pobres de espíritu, que puedan arrodillarse y clamar al Señor y decir: Señor, te necesito en mi vida. Entra a mi corazón, entra a mi vida. No me resisto con la puerta cerrada y bloqueada para que no entre. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Si usted es pobre de espíritu, lo va a decir junto conmigo: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Aleluya. Él está diciendo: vuelvan a la gracia sin condiciones. Dios quiere que vengas a Él sin nada porque Él te lo da todo. No tenés que pagar. Ya lo hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Él pagó el precio. ¿Podés decir amén? Él pagó tu precio. Él quitó el juicio, la sentencia que había contra tu vida y mi vida. Y Él nos salvó, Él pagó todo, ya está pago. ¿Se da cuenta quién es el Señor que estaba afuera? Y esta iglesia lo había dejado afuera. Creía que era una iglesia muy especial y despreciaba a sus hermanos. Pobrecito. Hermano, hay una cosa. El Señor nos llama de volver a Dios sin ningún condicionamiento para tener un encuentro personal con Cristo. Pero fíjese una cosa, Cristo le habla a la iglesia, pero la responsabilidad es de nosotros. Él le habla a la iglesia hoy. Me está hablando a mi vida, pero cada uno de nosotros somos responsables de lo que tenemos, de lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo le respondemos al Señor. ¿Cómo está el Señor en nuestra vida? Si lo tengo en mi corazón o está afuera todavía, golpeando para que le abra y nombrándonos con nuestros nombres. Dice: abre tu corazón, abre, ¿puedo entrar? Si tú me abres, yo voy a entrar. Aleluya. Aleluya. Hermano, necesitamos vestiduras blancas para vestirnos de santidad. La santidad no es una opción. La única vida cristiana que debemos tener aquí en la tierra es la santidad. No vivir en normas, sino vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No vivir livianamente. Si no estás viviendo de acuerdo a lo que la Biblia dice, es pecado. Si estás practicando algo que no es correcto y la Biblia no lo dice, es pecado. Estás hablando mal de tu hermano, es pecado. Pero el Señor hoy te dice lo siguiente: te aconsejo. No te obligo, te aconsejo lo que debes hacer. Cambia, cambie, le dice a la iglesia de la Odisea. Y también a nosotros nos está diciendo lo mismo. Compra colirio gratis para que pueda haber con visión espiritual clara. Solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Vuelve a mí, déjame a mí, déjame entrar, déjame.
y vas a tener la bendición. Y vas a tener un compañero con el cual sentarte a la mesa, comer, dialogar, con quien vas a tener una amistad profunda. Esa es la relación que quiere tener Cristo con la iglesia. Esa es la relación que quiere tener Cristo con cada uno de los creyentes. Versículo 20. Ahora podemos entender claramente lo que quiso decir el Señor a esta iglesia con todo lo que ellos tenían y poseía. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no es para los pecadores perdidos, sino para la iglesia. Quiere decir que Jesús desde afuera de la puerta está diciendo: ¿quién abrirá la puerta para la restitución espiritual? ¿Quién me permitirá entrar a su corazón, a su vida? ¿Quién lo hará? ¿Habrá algún pobre de espíritu que abra la puerta de su corazón y decirle al Señor: entra a mi vida? Pero también hay una promesa. Pero para esa promesa es necesaria una respuesta. El versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Puedo decir amén? Le invito a estar de pie. Vamos a orar. Y le ruego que por un instante cierre allí sus ojos donde está. Y repase lo que el Señor Jesús le dice a esta iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Oh Señor, vamos a decirte en esta hora. Señor, quiero oír tu voz. Abre mis oídos para que oiga lo que el Espíritu dice, Señor, a mi vida. Ayúdame, Padre, y unge mis ojos con colirio para que pueda tener visión espiritual. Oh Señor, te necesito. Señor, soy dependiente de ti en cada instante, en cada momento. Señor, ayúdame, ven. Señor, no tengo nada, tú tienes todo. Y te damos gracias, Señor, porque no teniendo nada, tú nos diste todo y en abundancia. Nos diste salvación, vida eterna, y nos coronaste de favores y de misericordia. Y también tienes cuidado, Señor, de que no nos falte nada. Siempre estás con nosotros como un poderoso gigante. Señor, en esta hora te rogamos, entra, Señor, a nuestras vidas. Entra en nuestros corazones, Señor, para que podamos tener también las vestiduras blancas que tú nos das, que son diferentes a las que usa el mundo, para poder irradiar santidad y tu luz, para alumbrar a los demás que viven en tinieblas y ganarlo para tu reino. Padre, en este momento vamos a ti y abrimos nuestros corazones para que tú entres y para que tú, Señor, gobiernes nuestras vidas. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra porque somos dependientes de ti. Gracias, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que nos da sabiduría, nos da la vida, nos da entendimiento y nos guía a toda verdad. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre.